Un grito desgarrador rompió el silencio de la sala de espera, sobresaltando a Amara Méndez. La joven de 28 años, de piel oscura y mirada determinada, apretó el papel que sostenía entre sus manos temblorosas. La duda la carcomía mientras consideraba la magnitud de lo que estaba a punto de hacer, llevar en su vientre al hijo de una desconocida. Sin embargo, la necesidad era más fuerte que el miedo. Con un suspiro profundo, se levantó y se dirigió hacia la recepción. Al anunciarse como candidata a madre subrogada, Amara notó la mirada escrutadora de la recepcionista. El contraste entre su vestido sencillo y el lujo de la clínica de fertilidad no podía ser más evidente. Siguiendo las indicaciones, avanzó por el pasillo, sus pasos resonando en el suelo de mármol, hasta llegar a la oficina de Elena Vega. Elena, una mujer de unos 40 años, impecablemente vestida y con un aire de autoridad innegable, recibió a Amara con una mirada intensa. La tensión en la habitación era palpable mientras Elena estudiaba a la joven frente a ella, como si pudiera ver a través de su alma. Amara, por su parte, luchaba por mantener la compostura bajo el escrutinio de esos ojos azules penetrantes. La pregunta de Elena sobre las motivaciones de Amara para ser madre subrogada golpeó a la joven como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo explicar la desesperación de ver a su madre enferma, las facturas médicas acumulándose, el miedo a perder su pequeño apartamento? Las palabras de Amara, cargadas de honestidad cruda, resonaron en la oficina. Necesitaba el dinero, pero también deseaba hacer algo significativo: dar vida. La respuesta pareció satisfacer a Elena, cuya expresión se suavizó ligeramente. Le entregó a Amara un contrato para que lo revisara, y mientras la joven leía, sus ojos se agrandaban ante las cifras. Era más dinero del que jamás había visto, suficiente para pagar el tratamiento de su madre, saldar las deudas e incluso volver a la universidad. Sin embargo, al llegar a la cláusula de renuncia de derechos sobre el bebé, Amara sintió un nudo en la garganta. La pregunta no formulada de Amara sobre el posible encariñamiento con el bebé flotaba en el aire. La tensión de Elena era palpable mientras enfatizaba, sin lugar a dudas, que el bebé sería suyo para criarlo, de Amara solo para llevarlo. La firmeza en su voz no dejaba espacio para malentendidos. Con mano temblorosa, Amara firmó el contrato, sellando un acuerdo que cambiaría el curso de su vida para siempre. La bienvenida de Elena, aunque cordial, llevaba el peso de las expectativas y la responsabilidad que ahora recaían sobre los hombros de Amara. Al salir de la clínica, Amara no podía sacudirse la sensación de que acababa de embarcarse en un viaje que afectaría profundamente no solo su vida, sino la de todos los involucrados. Lo que no sabía era cuán intensamente este acuerdo pondría a prueba sus valores, emociones y la propia definición de maternidad. Los días se fundieron en semanas, y las semanas en meses. El vientre de Amara crecía al ritmo de una mezcla de emociones que no podía nombrar. Cada visita a la clínica era un recordatorio de la extraña simbiosis que había desarrollado con Elena Vega, una relación que oscilaba entre lo profesional y lo íntimamente personal. En una mañana de octubre, la sala de ecografía se convirtió en el escenario de un momento crucial. Amara, con sus dedos tamborileando nerviosamente sobre su abdomen abultado a Amara. El bebé se movía frenéticamente más que nunca, llevándola a buscar el apoyo de Elena en un momento de pánico. La llegada de Elena al pequeño apartamento de Amara marcó un punto de inflexión en su relación. La presencia tranquilizadora de Elena, sus palabras suaves dirigidas al bebé, crearon un momento de conexión que trascendía los límites establecidos. Poco a poco, el bebé se calmó bajo el toque combinado de Amara y Elena. En la penumbra de la habitación, sus miradas se encontraron, cargadas de una comprensión mutua que no necesitaba palabras. La barrera entre ellas se difuminó, reemplazada por un vínculo forjado por el pequeño ser que crecía dentro de Amara. Sin embargo, la realidad de su situación no tardó en reacertarse.
La confesión de Amara sobre sus crecientes sentimientos hacia el bebé cayó como una bomba en la frágil paz que habían construido. El rostro de Elena se convirtió en una máscara de emociones contradictorias: comprensión, miedo y una determinación férrea que recordaba a Amara los términos de su acuerdo. La partida de Elena dejó a Amara sola con sus pensamientos turbulentos. La pregunta que la atormentaba parecía imposible de responder. ¿Cómo podría entregar a este bebé, que se había convertido en una parte tan integral de su ser? ¿Cómo podría romper el corazón de Elena, que había puesto toda su esperanza en este milagro? Mientras acariciaba su vientre, Amara se enfrentó a la cruda realidad de su situación. Los próximos meses serían los más difíciles de su vida. Una batalla constante entre el corazón y la razón. La decisión que tomaría al final no solo cambiaría su vida, sino también la de Elena y la del bebé que crecía dentro de ella. La noche avanzaba, y con cada movimiento del bebé, Amara sentía crecer su conflicto interno. El camino que había elegido, motivado por la necesidad y el deseo de ayudar, ahora se bifurcaba en direcciones que nunca había previsto. El futuro, antes tan claro y definido por un contrato, ahora se tornaba incierto y cargado de consecuencias emocionales que ninguna de las dos mujeres había anticipado completamente. El día que Amara entró en trabajo de parto, el cielo de Madrid se desgarró en una tormenta feroz, como si reflejara el tumulto emocional que estaba por desatarse. Las contracciones comenzaron en la madrugada, intensas y despiadadas, arrancando a Amara de un sueño inquieto. Con manos temblorosas, alcanzó su teléfono y envió un mensaje a Elena, las palabras simples pero cargadas de un peso inimaginable: es hora. El viaje al hospital fue una bruma de dolor y ansiedad. Amara, sudorosa y jadeante, se aferraba al asiento del taxi, cada bache en el camino amplificando su malestar. A su lado, Elena mantenía una calma exterior, pero sus ojos traicionaban una mezcla de emoción y miedo. El lazo invisible que las unía parecía tensarse con cada kilómetro recorrido, acercándolas al momento que cambiaría sus vidas para siempre. Las calles de Madrid, normalmente bulliciosas, parecían extrañamente silenciosas bajo la lluvia torrencial. El taxi serpenteaba entre charcos y semáforos parpadeantes, su progreso obstaculizado por la tormenta implacable. Amara cerraba los ojos con cada contracción, su respiración entrecortada llenando el interior del vehículo. Elena, incapaz de ofrecer consuelo físico, murmuraba palabras de aliento que se perdían en el rugido de la tormenta. En la sala de partos, el tiempo pareció detenerse y acelerarse simultáneamente. Las horas se fundieron en un torrente de dolor, gritos ahogados y palabras de aliento murmuradas. Amara, con el rostro contorsionado por el esfuerzo, sentía como si su cuerpo estuviera siendo partido en dos. Elena, a su lado, alternaba entre ofrecer apoyo y retroceder, consciente de su papel ambiguo en este momento crucial. El olor a antiséptico y el zumbido constante de las máquinas creaban una atmósfera surreal. Las enfermeras se movían con eficiencia practicada, sus voces calmadas contrastando con la intensidad del momento. Amara, entre oleadas de dolor, captaba fragmentos de conversaciones técnicas, números y términos médicos que flotaban sobre ella sin sentido. Finalmente, con un último y desgarrador empuje, el llanto de un bebé llenó la habitación. El tiempo se congeló. Amara, exhausta y empapada en sudor, extendió instintivamente los brazos. La enfermera, siguiendo el protocolo establecido, se dirigió hacia Elena con el recién nacido. Fue en ese preciso instante cuando algo dentro de Amara se quebró. Con una voz que apenas reconoció como propia, Amara suplicó ver al bebé. La habitación se sumió en un silencio tenso, roto solo por los suaves llantos del recién nacido. Elena, con el bebé ahora en sus brazos, miró a Amara con una mezcla de compasión y alarma. La decisión que tomara en los próximos segundos alteraría el curso de 3 vidas. El aire en la habitación parecía cargado de electricidad,
cada respiración pesada con la magnitud del momento. Las miradas de los médicos y enfermeras oscilaban entre Amara y Elena, conscientes de que estaban presenciando algo fuera de lo común, algo para lo que sus años de entrenamiento no los habían preparado. Contra todo pronóstico, Elena se acercó a la cama y, con infinito cuidado, colocó al bebé en los brazos de Amara. El mundo pareció desvanecerse alrededor de ellas. Amara miró el rostro arrugado y rosado, sintiendo una oleada de amor tan poderosa que le cortó la respiración. En ese momento, supo que no podría cumplir con el contrato. No podría entregar a este pequeño ser que había llevado dentro de ella durante 9 meses. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Un susurro ronco pero lleno de determinación. Sentía que su resolución se fortalecía. Elena, por otro lado, luchaba contra una tormenta interna de emociones contradictorias. El bebé que había anhelado durante tanto tiempo estaba tan cerca, y sin embargo, más lejos que nunca. A medida que el día daba paso a la noche, la realidad de la situación comenzó a asentarse. Lo que debería haber sido un momento de alegría y celebración se había convertido en el inicio de una batalla legal y emocional que ninguna de las dos mujeres estaba preparada para enfrentar. La tormenta afuera finalmente amainaba, pero dentro del hospital, una tempestad mucho más profunda y duradera apenas comenzaba a formarse. Los días siguientes al nacimiento se desenvolvieron en una niebla de tensión e incertidumbre. El hospital, una vez refugio de sanación, se transformó en un campo minado de emociones encontradas y argumentos legales susurrados. Amara, aún recuperándose físicamente del parto, se atrincheró en su habitación, el bebé siempre en sus brazos, como si temiera que al soltarlo, desaparecería para siempre. El sonido suave de la respiración del bebé se mezclaba con el pitido rítmico de las máquinas médicas, creando una extraña sinfonía que marcaba el paso del tiempo en la habitación de hospital. Amara, con ojeras profundas y el pelo enmarañado, alternaba entre momentos de determinación férrea y oleadas de duda abrumadora. Cada mirada al rostro perfecto del bebé reforzaba su decisión, pero también traía consigo una punzada de culpa por el dolor que estaba causando a Elena. Elena, por su parte, se movía por los pasillos como un fantasma inquieto, alternando entre reuniones tensas con abogados y visitas cargadas de emoción a la nursería, donde miraba a través del cristal al bebé que consideraba suyo. Su rostro, una vez radiante de esperanza, ahora mostraba líneas de agotamiento y desesperación. Las noches se convertían en un tormento de insomnio y pesadillas, donde el bebé siempre estaba fuera de su alcance. Fuera de las paredes del hospital, la noticia de la disputa se filtró a los medios, desatando un frenesí mediático. Periodistas acampaban en la entrada, ávidos de capturar cualquier detalle del drama que se desarrollaba en el interior. Cámaras y micrófonos se alzaban como armas, listos para capturar cualquier fragmento de información. La historia captó la atención del público, dividiendo opiniones y desatando debates acalorados sobre ética, legalidad y la propia definición de maternidad. En programas de televisión y columnas de opinión, expertos legales y éticos diseccionaban cada aspecto del caso. Algunos argumentaban apasionadamente a favor de los derechos de Amara como madre biológica, mientras otros defendían el contrato legal y las esperanzas de Elena. El caso se convirtió en un campo de batalla ideológico, donde se enfrentaban conceptos de clase, raza y privilegio. Las redes sociales ardían con hashtags y opiniones polarizadas, convirtiendo la situación personal de Amara y Elena en un debate nacional sobre los límites de la ley y la ética. Mientras tanto, en la quietud de su habitación de hospital, Amara luchaba con su propia batalla interna. Cada mirada al rostro del bebé reforzaba su determinación, pero también traía consigo una oleada de culpa. Recordaba la desesperación en los ojos de Elena, el dolor de años de infertilidad y esperanzas frustradas. Tenía derecho a negarle esto a Elena,
Después de todo lo que habían compartido, las paredes de la habitación parecían cerrarse sobre ella, testigos silenciosos de su tormento interno. Elena, consumida por una mezcla tóxica de ira y dolor, se sumergió en la batalla legal. Reunió un equipo de abogados de élite, determinada a hacer cumplir el contrato que ambas habían firmado. Horas interminables se perdían en discusiones sobre cláusulas y precedentes legales, cada palabra del contrato analizada y reinterpretada. Sin embargo, en los momentos de quietud, cuando la fachada de determinación se agrietaba, Elena se encontraba cuestionando todo lo que creía saber sobre la maternidad y el amor. La presión sobre ambas mujeres era inmensa. La familia de Amara, inicialmente aliviada por la promesa de estabilidad financiera que el acuerdo de subrogación había ofrecido, ahora se encontraba dividida. Su madre, aún débil por el tratamiento, le suplicaba que reconsiderara, temiendo las consecuencias legales y financieras. El peso de la responsabilidad familiar se sumaba al ya abrumador dilema emocional de Amara. Otros familiares la apoyaban fieramente, viendo en su lucha un acto de amor maternal puro. Elena, por su parte, enfrentaba el escrutinio de su círculo social, amigos y colegas, que una vez la habían felicitado por su ingenioso plan para tener un hijo, ahora susurraban a sus espaldas, cuestionando la ética de todo el arreglo. Su determinación de luchar por el bebé era vista por algunos como admirable, por otros como un acto de pura obstinación y privilegio. Cada llamada telefónica, cada mensaje de texto, se convertía en un recordatorio doloroso de cómo su vida había cambiado en cuestión de días. A medida que pasaban los días, el caso se volvía más complejo. Los abogados de ambas partes buscaban precedentes legales, exploraban vacíos en la legislación sobre subrogación y preparaban argumentos que sacudirían los cimientos mismos de la ley familiar. El caso prometía sentar un precedente que afectaría futuros acuerdos de subrogación en todo el país. La presión sobre los jueces y legisladores crecía, con grupos de interés de ambos lados presionando por una resolución que favoreciera su posición. En medio de todo esto, el bebé, ajeno al caos que había desatado su llegada a la sociedad española, mientras los abogados batallaban en los tribunales y los periodistas especulaban sin cesar, un giro inesperado estaba a punto de cambiar el curso de la historia. En una tarde gris de otoño, mientras Amara mecía al bebé en la pequeña habitación que ahora llamaba hogar temporal, su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de un número desconocido, con un archivo adjunto. Con el corazón acelerado, Amara abrió el documento, sus ojos recorriendo las líneas con creciente asombro y horror. El archivo contenía registros médicos detallados de Elena, dating de varios años atrás. Entre la jerga médica y los diagnósticos, una verdad devastadora emergía. Elena no podía tener hijos debido a un error médico catastrófico ocurrido durante una cirugía rutinaria. El shock de la revelación golpeó a Amara como una ola, dejándola sin aliento. Mientras tanto, en su lujoso apartamento, Elena luchaba con sus propios demonios. Rodeada de fotografías de ecografías y pequeños zapatos de bebé nunca usados, se sumergía en recuerdos de años de tratamientos fallidos, esperanzas destrozadas y el dolor insoportable de saber que su cuerpo la había traicionado. Cada objeto en la habitación era un recordatorio punzante de los sueños que se le habían escapado entre los dedos. La historia de pérdida y dolor de Elena se desplegaba como un tapiz trágico. Años de visitas a especialistas, procedimientos dolorosos y costosos, y la montaña rusa emocional de esperanza y desilusión habían dejado cicatrices profundas en su psique. El acuerdo de subrogación con Amara había sido su último intento desesperado de alcanzar el sueño de la maternidad, un sueño que ahora parecía más lejano que nunca. Amara, confrontada con esta nueva información, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La imagen que tenía de Elena como una mujer rica y privilegiada, que simplemente quería un bebé por conveniencia, se desmoronaba, reemplazada por la realidad de una mujer que había sufrido pérdidas inimaginables.
La complejidad de la situación se multiplicaba exponencialmente, añadiendo capas de culpa y empatía a su ya abrumadora carga emocional. En los días siguientes, Amara se debatió en un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, su instinto maternal y el vínculo con el bebé se fortalecían con cada día que pasaba. Por otro, la comprensión recién adquirida del dolor de Elena despertaba en ella una profunda compasión. El bebé, ajeno a la tormenta emocional que lo rodeaba, continuaba creciendo y desarrollándose, sus sonrisas y gorjeos un recordatorio constante de la inocencia en el centro de esta batalla. Elena, sin saber que Amara conocía ahora su secreto más íntimo, continuaba su lucha legal con renovado vigor. Cada aparición en el juzgado era una máscara de determinación, ocultando el miedo paralizante de que este podría ser su último intento de ser madre. Los pasillos del tribunal se convirtieron en un escenario donde Elena interpretaba el papel de su vida, cada argumento legal una súplica desesperada por el hijo que sentía que le pertenecía. El caso comenzó a tomar un giro más personal en los medios de comunicación. Reporteros investigaban el pasado de ambas mujeres, desenterrando detalles de sus vidas que añadían combustible al debate público. La historia de Amara, su lucha contra la pobreza y su decisión de ser madre subrogada para ayudar a su familia enferma, contrastaba fuertemente con la imagen de Elena como una mujer de negocios exitosa, pero atormentada por la infertilidad. En medio de este caos mediático, Amara tomó una decisión que sorprendió a todos, incluida a ella misma. Una mañana, con el bebé dormido en sus brazos, llamó al abogado de Elena y solicitó una reunión privada. La noticia de esta solicitud se extendió como fuego, generando especulaciones frenéticas sobre posibles acuerdos o nuevos giros en el caso. El día de la reunión llegó, cargado de tensión y expectativas. Amara, con ojeras profundas pero determinación en su mirada, entró en la oficina del abogado. Elena, sentada al otro lado de la mesa, parecía una estatua de mármol, su rostro una máscara de emociones contenidas. El abogado, nervioso ante la imprevisibilidad de la situación, observaba en silencio. Lo que sucedió en esa habitación cambiaría el curso de la batalla legal y personal entre Amara y Elena. Las palabras intercambiadas, las verdades reveladas y las emociones expuestas crearon un puente inesperado entre dos mujeres que, hasta ese momento, se habían visto como adversarias. La comprensión mutua de sus luchas y dolores abrió la puerta a una posibilidad que ninguna de las dos había considerado antes. Mientras el mundo exterior especulaba y debatía, dentro de esa pequeña oficina, Amara y Elena comenzaban a ver más allá de sus propios deseos y miedos. El futuro del bebé, que hasta ahora había sido un campo de batalla, se convertía en un terreno común donde ambas mujeres podían encontrar un punto de encuentro. La reunión, que comenzó en un silencio tenso, terminó con una propuesta que tenía el potencial de cambiar no solo sus vidas, sino también la forma en que la sociedad veía la maternidad y la familia. Al salir de la oficina, Amara y Elena se enfrentaban a un futuro incierto pero lleno de posibilidades. La batalla legal estaba lejos de terminar, pero algo fundamental había cambiado. El bebé, la razón de toda esta tormenta, se había convertido en un símbolo de esperanza y reconciliación, un recordatorio viviente de que el amor y la familia pueden tomar formas inesperadas y hermosas. En los días que siguieron a la reveladora reunión con Elena, Amara se encontró sumida en un torbellino de emociones contradictorias. El pequeño apartamento que compartía con el bebé se convirtió en un refugio donde, con el aroma familiar del café flotando en el aire, madre e hija hablaron durante horas. La sabiduría de la madre de Amara, templada por años de dificultades y alegrías, ofreció una perspectiva que Amara desesperadamente necesitaba. Su madre compartió historias de su propia juventud, de los sacrificios que había hecho por sus hijos, de las noches en vela preocupándose por su futuro. Habló del amor maternal como una fuerza que trasciende la biología, un amor que se manifiesta de muchas formas,
algunas veces inesperadas. Estas palabras resonaron profundamente en Amara, haciendo eco de sus propios sentimientos conflictivos. A medida que la tarde avanzaba, la conversación se volvió más profunda y emotiva. La madre de Amara, con lágrimas en los ojos, habló de lo orgullosa que estaba de su hija, de la fuerza y compasión que había demostrado en esta situación imposible, pero también la desafió a pensar más allá de sus propios deseos, a considerar el bien mayor, no solo para el bebé, sino para todas las vidas involucradas. Mientras escuchaba a su madre, Amara comenzó a ver su dilema bajo una nueva luz. El concepto de maternidad, que siempre había parecido tan claro y definido, comenzaba a expandirse y transformarse en su mente. ¿Qué significaba realmente ser madre? ¿Era solo sobre lazos biológicos? ¿O había algo más profundo, más universal en el acto de amar y criar a un niño? El regreso a su apartamento esa noche fue un viaje lleno de reflexión. Amara observó las calles de Madrid con nuevos ojos, viendo en cada familia, en cada madre con su hijo, un reflejo de las decisiones y sacrificios que conforman el tejido de la sociedad. La ciudad, con su mezcla de antiguo y nuevo, parecía susurrarle sobre las infinitas posibilidades del amor y la familia. Esa noche, mientras sostenía al bebé dormido en sus brazos, Amara tomó una decisión. No fue una decisión fácil, ni una que pudiera explicar completamente con palabras. Fue una decisión nacida de un entendimiento profundo del amor, el sacrificio y la compasión. Una decisión que, ella sabía, cambiaría no solo su vida, sino la de Elena y, más importante aún, la del bebé. Con manos temblorosas pero corazón resuelto, Amara escribió un mensaje a Elena, solicitando otra reunión. Las palabras fluían de sus dedos, cargadas de emoción y sinceridad. Propuso un encuentro, no en oficinas de abogados o salas de tribunal, sino en un lugar neutral, un parque donde pudieran hablar como dos mujeres, dos madres potenciales, sin la presión del mundo exterior. Mientras enviaba el mensaje, Amara sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros. No sabía exactamente cómo se desarrollarían las cosas, pero por primera vez en meses, sintió una chispa de esperanza. Miró al bebé dormido, su rostro sereno ajeno al tumulto que lo rodeaba, y supo que, sin importar el resultado, su decisión estaba guiada por el amor más puro y desinteresado. El amanecer encontró a Amara preparándose para el encuentro que podría cambiar el curso de 3 vidas. Mientras se vestía y arreglaba al bebé, cada movimiento estaba cargado de un propósito renovado. Salió de su apartamento no como una mujer acorralada por las circunstancias, sino como alguien que había encontrado una fuerza interior que ni siquiera sabía que poseía. El parque, con sus árboles antiguos y senderos serpenteantes, se convirtió en el escenario de un momento que definiría el futuro. Amara, con el bebé en brazos, caminó hacia el lugar acordado, su corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y resolución. A lo lejos, vio la figura de Elena acercándose y supo que el momento de la verdad había llegado. Lo que sucedería a continuación tenía el potencial de sanar heridas, tender puentes y redefinir el significado mismo de la familia. El parque, con su calma matutina, contrastaba fuertemente con la tormenta emocional que se avecinaba. Amara, con el bebé acurrucado contra su pecho, avanzaba por el sendero hacia el punto de encuentro. Cada paso resonaba con la gravedad del momento, las hojas crujiendo bajo sus pies como un recordatorio audible del cambio inminente. Elena llegó primero, su figura elegante pero tensa destacando contra el fondo verde del parque. Sus ojos, cansados por noches de insomnio y preocupación, escaneaban ansiosamente el camino. Cuando finalmente divisó a Amara acercándose con el bebé, su cuerpo entero se tensó, una mezcla de anhelo y miedo reflejándose en su rostro. El encuentro inicial fue silencioso, cargado de emociones contenidas. Amara y Elena se miraron, años de esperanzas, miedos y conflictos convergiendo en ese instante. El bebé, ajeno al drama que lo rodeaba, gorjeó suavemente,
rompiendo la tensión del momento. Sentadas en un banco apartado, lejos de oídos curiosos, las dos mujeres comenzaron a hablar. Al principio, las palabras salían entrecortadas, cargadas de emoción y cautela. Pero a medida que la conversación avanzaba, una honestidad cruda comenzó a emerger. Amara, con voz temblorosa pero firme, compartió su lucha interna, el amor profundo que sentía por el bebé y el conflicto desgarrador de considerar entregarlo. Habló de su propia infancia, de los sacrificios de su madre y de cómo esta experiencia había transformado su comprensión de la maternidad. Elena, por su parte, se abrió como nunca antes lo había hecho. Las capas de su fachada profesional y distante se desmoronaron, revelando a una mujer vulnerable y herida. Habló de años de tratamientos fallidos, de la desesperación que la llevó a considerar la subrogación y del dolor insoportable de ver su sueño de ser madre nuevamente amenazado. A medida que hablaban, algo comenzó a cambiar en un parque con el bebé en sus brazos y Amara a su lado. La posibilidad de una solución que no fuera todo o nada comenzó a tomar forma. Las horas pasaron sin que ninguna de las dos lo notara. El sol se movió en el cielo, las sombras se alargaron y el parque se llenó y vació de visitantes. Pero para Amara y Elena, el mundo se había reducido a ese banco, a esa conversación que estaba rehaciendo el tejido de sus vidas. Discutieron los detalles prácticos y emocionales de la propuesta. Hablaron de desafíos legales, de cómo explicarían la situación a sus familias y al mundo. Pero más que nada, hablaron del bebé, de sus esperanzas y sueños para su futuro, de cómo podrían proporcionarle un hogar lleno de amor, aunque fuera de una manera poco convencional. A medida que la tarde avanzaba, una sensación de posibilidad comenzó a crecer entre ellas. No era un acuerdo final, ni una solución mágica a todos sus problemas, pero era un comienzo, un terreno común sobre el cual podrían construir. Cuando finalmente se levantaron para irse, algo fundamental había cambiado. Ya no eran adversarias en una batalla legal, sino dos mujeres unidas por el amor hacia un niño y la voluntad de explorar un camino desconocido juntas. Se despidieron con un abrazo tentativo, el bebé entre ellas, un símbolo viviente de la conexión que habían forjado. Mientras se alejaban por caminos separados, ambas sentían el peso de la decisión que habían tomado, pero también una ligereza, como si hubieran dejado caer una carga que habían estado llevando durante demasiado tiempo. El sol se ponía sobre Madrid mientras Amara y Elena regresaban a sus respectivos hogares. El futuro seguía siendo incierto, lleno de obstáculos y desafíos por superar. Pero por primera vez desde que comenzó esta odisea, ambas mujeres sentían algo que se parecía mucho a la esperanza. Una esperanza nacida de la comprensión mutua, del amor compartido por un niño y de la valiente decisión de redefinir lo que significa ser una familia. Los días que siguieron al encuentro en el parque fueron un torbellino de actividad y emoción. Amara y Elena, antes adversarias en una batalla legal, ahora se encontraban navegando juntas las turbulentas aguas de un acuerdo sin precedentes. El mundo exterior, que había seguido el caso con una mezcla de fascinación y juicio, observaba atónito cómo se desarrollaba esta historia inesperada. El primer desafío fue legal. Los abogados de ambas partes, inicialmente desconcertados por el giro de los acontecimientos, se vieron obligados a adentrarse en territorios jurídicos inexplorados. No existían precedentes claros para el tipo de arreglo que Amara y Elena proponían. Días interminables de negociaciones, redacción de documentos y consultas con expertos en derecho familiar se sucedieron. El juez asignado al caso, un hombre de edad avanzada con décadas de experiencia, se encontró ante una decisión que podría sentar un precedente histórico. Las audiencias se convirtieron en foros de debate intenso sobre la naturaleza de la familia, los derechos parentales y el interés superior del niño. Expertos en ética, psicólogos infantiles y activistas de derechos familiares desfilaron por la corte, ofreciendo sus perspectivas sobre las implicaciones de este caso único. Mientras tanto,
Amara y Elena trabajaban incansablemente para dar forma a su visión de una familia no tradicional. Largas conversaciones, a veces tensas, otras veces llenas de risa y esperanza, llenaban sus días. Discutían sobre valores, estilos de crianza, educación y todo lo que implicaba criar a un niño juntas. Cada decisión, desde las más grandes hasta las aparentemente triviales, se convertía en un ejercicio de compromiso y entendimiento mutuo. La reacción de sus familias y amigos fue mixta. La madre de Amara, aunque inicialmente escéptica, se convirtió en un pilar de apoyo, viendo en esta situación una oportunidad para que su nieto tuviera una vida llena de amor y oportunidades. La familia de Elena, por otro lado, luchaba por comprender y aceptar este arreglo poco convencional. Amigos de ambas partes expresaban preocupación, curiosidad y, en algunos casos, admiración por la valentía de enfrentar los prejuicios sociales. El bebé, ajeno a la complejidad de la situación que lo rodeaba, crecía y se desarrollaba. Sus primeros pasos, sus primeras palabras se convirtieron en momentos de celebración compartida, momentos que solidificaban el vínculo entre Amara y Elena, recordándoles por qué habían elegido este camino difícil pero lleno de amor. A medida que se acercaba la decisión final del tribunal, la tensión en el aire era palpable. El día del veredicto, el juzgado estaba lleno hasta los topes. Periodistas, activistas y curiosos se amontonaban para ser testigos de lo que se perfilaba como una decisión histórica. Amara y Elena, sentadas juntas con el bebé entre ellas, esperaban con una mezcla de ansiedad y esperanza. El juez, con voz solemne, comenzó a leer su decisión. Cada palabra parecía resonar en la sala, cargada de significado. Habló de los desafíos únicos del caso, de la necesidad de adaptar la ley a las realidades cambiantes de la sociedad moderna. Y finalmente, en un momento que quedaría grabado en la historia legal, aprobó el acuerdo de crianza compartida propuesto por Amara y Elena. La decisión fue recibida con una mezcla de reacciones. Hubo lágrimas, abrazos, gritos de alegría y también voces de protesta, pero para Amara y Elena, el mundo exterior se desvaneció por un momento. Se miraron, luego al bebé, y en ese instante, supieron que estaban al inicio de un viaje extraordinario. Los meses siguientes fueron un periodo de ajuste y descubrimiento. Amara y Elena tuvieron que aprender a coexistir no solo como comadres, sino como todas se convirtieron en ocasiones para reforzar los lazos únicos que unían a esta familia poco convencional. No faltaron desafíos. Explicar su situación a maestros, amigos y vecinos a veces resultaba complicado. Mateo ocasionalmente enfrentaba preguntas y miradas curiosas de otros niños, pero con cada obstáculo, la familia crecía más fuerte, más unida en su determinación de proteger y nutrir el amor que compartían. Años después del tumultuoso comienzo de su viaje, Amara y Elena se encontraron reflexionando sobre el camino recorrido. Sentadas en el mismo parque donde una vez habían tenido aquella conversación crucial, observaban a Mateo jugar, su risa llenando el aire. En ese momento, ambas sintieron una profunda gratitud por la decisión que habían tomado, por el coraje de desafiar las expectativas y por la belleza inesperada que había florecido de una situación que una vez pareció imposible. La historia de Amara, Elena y Mateo se convirtió en un símbolo de esperanza y posibilidad. Demostraron al mundo que la familia, en su esencia más pura, no se define por la biología o las convenciones sociales, sino por el amor, el compromiso y la voluntad de poner el bienestar de un niño por encima de todo lo demás. Y así, lo que comenzó como una batalla legal y emocional, se transformó en una historia de amor, redención y el poder transformador de la compasión y el entendimiento mutuo. Amara, Elena y Mateo, en su unidad poco convencional pero llena de amor, se convirtieron en pioneros de una nueva forma de entender y vivir la familia en el mundo moderno. La historia de Amara, Elena y Mateo no terminó con la resolución legal de su situación.
A medida que pasaban los años, su experiencia única se convirtió en un catalizador para cambios más amplios en la sociedad, inspirando a otros a reexaminar sus propias concepciones sobre la familia, el amor y la maternidad. Este fenómeno dio lugar a una serie de historias interconectadas, cada una explorando diferentes aspectos de los temas planteados por su caso. Una de estas historias surgió en un pequeño pueblo costero, donde una joven periodista llamada Sofía se encontró investigando un caso similar al de Amara y Elena. Sofía, conocida por su perspicacia y empatía, se sumergió en la comunidad, descubriendo las complejas capas de opiniones y emociones que rodeaban a una pareja que buscaba un acuerdo de subrogación no tradicional. El pueblo, con sus estrechas calles empedradas y su atmósfera aparentemente idílica, se convirtió en un microcosmos de la sociedad en general. Ancianos sentados en la plaza central debatían acaloradamente sobre los valores tradicionales, mientras que los jóvenes en el café local abogaban por una visión más progresista de la familia. Sofía navegaba entre estos mundos, recopilando testimonios y descubriendo historias ocultas de amor, pérdida y resiliencia. A medida que Sofía profundizaba en su investigación, se encontró cuestionando sus propias creencias y prejuicios. La historia dejó de ser un simple artículo periodístico y se convirtió en un viaje personal de descubrimiento. Se enfrentó a dilemas éticos, luchando con la línea entre la objetividad profesional y la empatía humana. El conflicto central de la historia giraba en torno a una pareja local: Marina, una artista bohemia, y Carlos, un pescador de tercera generación. Su decisión de buscar una madre subrogada había dividido al pueblo. La tensión aumentaba día a día, amenazando con desgarrar el tejido social de la comunidad. Sofía se encontró en medio de este torbellino emocional, tratando de dar voz a todas las partes involucradas. Entrevistó a la potencial madre subrogada, una joven estudiante llamada Lucía, cuya decisión de ayudar a Marina y Carlos estaba motivada por una mezcla de altruismo y necesidad financiera. También habló con los padres de Lucía, profundamente religiosos y preocupados por las implicaciones morales de la decisión de su hija. A medida que la historia se desarrollaba, Sofía descubrió capas más profundas de complejidad. La infertilidad de Marina resultó ser el resultado de un accidente industrial que había afectado a varias mujeres en el pueblo, revelando una historia de negligencia corporativa y encubrimiento. Carlos, por su parte, luchaba con las expectativas tradicionales de masculinidad y paternidad en una comunidad pesquera centenaria. El clima emocional del pueblo oscilaba entre la compasión y el juicio, la esperanza y el miedo. Sofía se encontró documentando no solo una historia sobre subrogación, sino una narrativa más amplia sobre cómo las comunidades enfrentan el cambio y la adversidad. A medida que se acercaba el momento de la decisión final sobre el acuerdo de subrogación, la tensión en el pueblo alcanzó su punto máximo. Una asamblea comunitaria, convocada para discutir el tema, se convirtió en un foro emotivo donde salieron a la luz años de conflictos no resueltos y secretos guardados. En medio de este drama, Sofía tuvo una revelación. La verdadera historia no era sobre el acuerdo de subrogación en sí, sino sobre cómo una comunidad aprende a adaptarse y crecer frente a los desafíos del mundo moderno. Era una historia sobre la redefinición del concepto de familia y comunidad en el siglo XXI. El clímax de la historia llegó con una decisión inesperada. En un acto de solidaridad comunitaria, el pueblo entero decidió apoyar a Marina, Carlos y Lucía, independientemente de sus diferencias personales. Esta decisión no solo afectó a los directamente involucrados, sino que también comenzó un proceso de sanación y reconciliación en toda la comunidad. Sofía, profundamente conmovida por lo que había presenciado, escribió un artículo que capturó la esencia de esta transformación comunitaria. Su pieza no solo ganó reconocimiento nacional, sino que también inspiró a otras comunidades adicionales, mientras que los jóvenes en el café local abogaban por una visión más progresista de la familia. Sofía navegaba entre estos mundos, recopilando testimonios y descubriendo historias ocultas de amor, pérdida
y resiliencia. A medida que Sofía profundizaba en su investigación, se encontró cuestionando sus propias creencias y prejuicios. La historia dejó de ser un simple artículo periodístico y se convirtió en un viaje personal de descubrimiento. Se enfrentó a dilemas éticos, luchando con la línea entre la objetividad profesional y la empatía humana. El conflicto central de la historia giraba en torno a una pareja local, Marina, una artista bohemia, y Carlos, un pescador de tercera generación. Su decisión de buscar una madre subrogada había dividido al pueblo. La tensión aumentaba día a día, amenazando con desgarrar el tejido social de la comunidad. Sofía se encontró en medio de este torbellino emocional, tratando de dar voz a todas las partes involucradas. Entrevistó a la potencial madre subrogada, una joven estudiante llamada Lucía, cuya decisión de ayudar a Marina y Carlos estaba motivada por una mezcla de altruismo y necesidad financiera. También habló con los padres de Lucía, profundamente religiosos y preocupados por las implicaciones morales de la decisión de su hija. A medida que la historia se desarrollaba, Sofía descubrió capas más profundas de complejidad. La infertilidad de Marina resultó ser el resultado de un accidente industrial que había afectado a varias mujeres en el pueblo, revelando una historia de negligencia corporativa y encubrimiento. Carlos, por su parte, luchaba con las expectativas tradicionales de masculinidad y paternidad en una comunidad pesquera centenaria. El clima emocional del pueblo oscilaba entre la compasión y el juicio, la esperanza y el miedo. Sofía se encontró documentando no solo una historia sobre subrogación, sino una narrativa más amplia sobre cómo las comunidades enfrentan el cambio y la adversidad. A medida que se acercaba el momento de la decisión final sobre el acuerdo de subrogación, la tensión en el pueblo alcanzó su punto máximo. Una asamblea comunitaria, convocada para discutir el tema, se convirtió en un foro emotivo donde salieron a la luz años de conflictos no resueltos y secretos guardados. En medio de este drama, Sofía tuvo una revelación. La verdadera historia no era sobre el acuerdo de subrogación en sí, sino sobre cómo una comunidad aprende a adaptarse y crecer frente a los desafíos del mundo moderno. Era una historia sobre la redefinición del concepto de familia y comunidad en el siglo XXI. El clímax de la historia llegó con una decisión inesperada. En un acto de solidaridad comunitaria, el pueblo entero decidió apoyar a Marina, Carlos y Lucía, independientemente de sus diferencias personales. Esta decisión no solo afectó a los directamente involucrados, sino que también comenzó un proceso de sanación y reconciliación en toda la comunidad. Sofía, profundamente conmovida por lo que había presenciado, escribió un artículo que capturó la esencia de esta transformación comunitaria. Su pieza no solo ganó reconocimiento nacional, sino que también inspiró a otras comunidades a abordar temas difíciles con compasión y apertura. La historia del pequeño pueblo costero se convirtió en un símbolo de esperanza y cambio, demostrando cómo el amor, la comprensión y la voluntad de evolucionar pueden superar incluso los prejuicios más arraigados. Sofía, transformada por su experiencia, continuó explorando historias similares en todo el país, convirtiéndose en una voz influyente en el diálogo nacional sobre familia y sociedad. Esta narrativa, inspirada por la historia original de Amara y Elena, ilustró cómo una experiencia personal puede desencadenar ondas de cambio que se extienden mucho más allá de los individuos directamente involucrados. Demostró el poder de la narración para desafiar percepciones, fomentar la empatía y catalizar el cambio social. En el tapiz narrativo tejido alrededor de la historia de Amara, Elena y Mateo, emergieron varios arquetipos de personajes, cada uno desempeñando un papel crucial en el desarrollo de la trama y la exploración de los temas centrales. Estos arquetipos no solo enriquecieron la narrativa principal, sino que también proporcionaron puntos de entrada para que los lectores se conectaran con la historia a un nivel más profundo. El primer arquetipo que se destacó fue el de la heroína reluctante, encarnado por Amara. Al principio de la historia, Amara se encontró empujada a una situación que nunca había anticipado.
Como una joven de origen humilde, su decisión inicial de ser madre subrogada estaba motivada por la necesidad financiera y el deseo de ayudar a su familia. Sin embargo, a medida que avanzaba la historia, Amara se transformó en una verdadera heroína, enfrentando dilemas morales complejos y tomando decisiones difíciles que desafiaban las expectativas sociales. La evolución de Amara como personaje mostró cómo el arquetipo de la heroína reluctante puede resonar profundamente con el público. Su lucha interna entre el deber y el deseo, entre lo que se esperaba de ella y lo que su corazón le dictaba, creó un arco de personaje convincente. A medida que Amara encontraba su voz y su fuerza, se convirtió en un símbolo de coraje y autodescubrimiento, inspirando a los lectores a cuestionar sus propias convicciones y a encontrar la fuerza para defender lo que creen. Elena, por otro lado, encarnaba el arquetipo de la antagonista simpática. Inicialmente presentada como la contraparte adinerada y privilegiada de Amara, Elena podría haber sido fácilmente retratada como una villana unidimensional. Sin embargo, su caracterización más profunda reveló a una mujer compleja, luchando con su propio dolor y desesperación. Su deseo de ser madre, nacido de años de lucha contra la infertilidad, la convirtió en un personaje con luchas. Ofreció una perspectiva única sobre la maternidad y el amor incondicional. Su presencia añadió profundidad a la exploración de los temas familiares y proporcionó un contrapunto importante a las voces más jóvenes en la narrativa. El juez que presidió el caso legal representaba el arquetipo de el sabio. Como figura de autoridad enfrentada a un caso sin precedentes, el juez personificaba la lucha entre la tradición y el progreso, la ley escrita y la justicia moral. Su decisión de aprobar el acuerdo de crianza compartida no solo fue un punto de inflexión en la trama, sino que también simbolizó cómo las instituciones pueden adaptarse y evolucionar para reflejar las realidades cambiantes de la sociedad. La caracterización del juez como el sabio permitió una exploración más profunda de los temas legales y éticos en la historia. Su lucha interna entre adherirse a la letra de la ley y hacer lo que consideraba moralmente correcto añadió una capa adicional de complejidad a la narrativa, invitando a los lectores a considerar las implicaciones más amplias del caso. Finalmente, la comunidad en general, tanto en la historia principal como en la narrativa del pueblo costero, actuó como un personaje colectivo, representando el arquetipo de la sociedad en transformación. Este personaje colectivo pasó de ser un coro de voces en conflicto a una comunidad que aprende a aceptar y celebrar la diversidad. La evolución de la comunidad a lo largo de la historia reflejó los cambios más amplios en la sociedad, desde la inicial resistencia y juicio hasta la eventual aceptación y apoyo. Este arco narrativo exploró cómo las comunidades pueden crecer y adaptarse frente a nuevas realidades. También sirvió como un poderoso comentario sobre cómo el cambio social ocurre no solo a través de grandes gestos, sino también a través de innumerables interacciones y decisiones individuales. La interacción de estos diversos arquetipos creó una narrativa rica y multifacética. Cada personaje, desde los protagonistas principales hasta los miembros de la comunidad, contribuyó a la exploración de los temas centrales de la historia: el amor, la familia, la ética y el cambio social. A través de estos arquetipos, la historia no solo contó una narrativa convincente, sino que también invitó a los lectores a reflexionar sobre sus propias creencias y valores, demostrando el poder de la ficción para inspirar la empatía y promover la comprensión en el mundo real.